Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos muy contentos porque nos regresaron a Germán Ortega de la India. Pensamos que ya se lo iban a quedar allá porque cuando uno va con Germán a la India sabe más que los guías locales. Y así que invito a mis compañeros a que se presenten. Pues en estas temporadas de inicio de diciembre me resultó muy simpático el otro día que estábamos justamente de viaje, que alguien decía, es que estamos haciendo muy buenas migas, muy buenas migas. Sí. Y es fantástico cómo sobreviven esas expresiones, ¿no? Que la gente ya ha olvidado qué es lo que quiere decir migas, ¿no? Las sopas estas de migas, y que es mencionada incluso en el Quijote varias veces, en que Don Quijote y Sancho Panza en determinada ocasión, pues para descansarse debajo de un árbol, se ponen a hacer migas, ¿no? Que era remojar un pan en agua, echarle un poco de ajo y luego freírlo con algo de aceite, ¿no? Y era pues una comida de pobres, una comida de gente rústica, pero que terminó implicando compartir la comida. Compartir la comida, y compartir la comida implica amistad. Y por lo tanto, no solamente un viaje en el que uno tiene que convivir muchos días se presta para hacer buenas migas, sino esta temporada navideña es justamente la temporada para que hagamos buenas migas con nuevas gentes y que las renovemos con nuestros antiguos amigos. Soy Germán Ortega Chávez, muy contento de estar aquí con ustedes desde el otro lado del mundo. Buenas noches. Bienvenido, Germán. Laurita, Toda mil la gracias. dichosa hombre. comunidad de lectores y de televidentes estábamos deseando ya que volviera. Semana también de Feria del Libro en Guadalajara. Todavía sigue hasta mañana abierta esa 27ª edición de la Feria Internacional del Libro, la más importante del mundo hispano. Y bueno, todavía pueden echarse ahí unas vueltecitas. Estuvimos por ahí dándonos unas vueltas, haciendo una serie de cositas, muchos momentos inolvidables. Yo tuve varios conmovedores, pero quiero destacar uno. Escuchar a Alessandro Barico, el italiano, autor de Seda, de Océano Mar, mi favorito, pero también de 3 veces al amanecer, la última que tiene, y presentado además por nuestro quinto dichoso Nicolás Alvarado, que también estuvo ahí presentándolo. Él tiene una frase, o una de las muchas frases maravillosas, porque tiene una manera de crear imágenes en la persona que lo está escuchando, muy talentosa, según yo. Y una de ellas decía que escribir es una forma de bailar. Estamos ya entrando en época navideña, algunos se irán de vacaciones seguramente, lean y por qué no también anímense a escribir, aunque no sea para publicar tantos libros como Barico, pero sin duda merecerá la pena hacer ese ejercicio. Buenas noches, yo soy Laura García. Cuando Heráclito era un niño, aprendía tantas cosas y tan rápido que su propio padre solía decirle: niño, ya no aprendas tantas cosas y tan rápido, porque a este paso yo mismo, tu padre, tendré que volver a la escuela. Creo que todos debemos volver, todos los adultos debemos volver a esa escuela que son los buenos libros. Recordemos una y otra vez los buenos libros. Nadie se sumerge 2 veces en la misma lectura de un buen libro. Todos cambiamos, cambian los libros y así es la vida. Muy buenas noches, soy Pablo Bobiosa. Hemos recuperado el habla, mira el día, asoma débiles garras por el resquicio del sueño y te beso aún en este mundo antiguo. Unos versos de Óscar Oliva, que está recibiendo el premio Ramón López Velarde. Óscar ha recuperado el habla, uno de nuestros grandes poetas. Pueden leerlo, por cierto, en material de lectura. Está toda la colección de la UNAM en línea. Bueno, estamos muy contentos porque hoy viene Santa Claus. Así decía las ardillitas, ¿verdad? Traigo pegada esa canción. Hoy no viene ¿Hoy Santa viene Claus. Santa Claus? Ayer No, vino no, San no, Nicolás. traigo pegada esa canción. Ya. No, Pero- no me estoy diciendo eso. Ya sé que Yo no todavía soy una tarda. ardillita, yo no soy una En ardillita, muchos soy Eduardo países Casar. ya empezaron a llegar estos personajes que traen regalos. Ayer
bueno, no, yo no sé, pero en Bélgica seguro llegó San Nicolás. Claro, San Nicolás, los holandeses reciben sus regalos ayer. Los niños holandeses ya están abriendo sus regalos. Sí, son Países Bajos, ¿no? Pero muy adelantados, porque Por ve qué eso, pues, fechas están más son, abajo, ve entonces. qué fechas son y ya están recibiendo Bueno, regalos. para empezar a ¿no? jugar cuanto Sí, antes. porque Ahora, una San Nicolás pregunta, de Mira es Una buena pregunta es, antes escribíamos cartitas para Santa Claus, ¿ahora se le manda un mail? En ¿O un Twitter. Twitter? Se le Fíjate que tuitea. hay una tuitea. cuenta del Dios Padre que es buenísima. Digo, no quiero Sí, hacer a aquí. él le debíamos preguntar cuál es la cuenta de Santa Claus, ¿no? Sí. ¿Tú cuál nos recomiendas, Dios? ¿Cuál es la auténtica, la Hay una oficial? pregunta que ya mandamos a las redes sociales desde muy temprano, ya tenemos respuestas. respuestas. ¿Qué libros te gustaría recibir como obsequio esta Navidad? Bueno, ¿leemos algunas o comenzamos con una dichosa pregunta? Pues han llegado muchas, ¿eh? Vamos Venga, con una de dichosa, la dichosa pregunta. Carla Robles. Carla nos pide hablar sobre la palabra forense. Magnífica caray. pregunta. forense. Es muy buena porque debido a estas series de televisión que se han puesto Claro. ahora de moda, el médico forense es una pieza clave en muchas de estas series que tiene que ver con muertes Sí, y con sí. descubrir las causas. Pero también, según yo, hay una detectives y confusión todo, sí. porque forense... hay mucha gente que piensa que es nada más el que va a levantar un cadáver cuando se ha producido una muerte. Normalmente es violenta, tiene que haber como una sospecha de violencia o sea, no un accidente ni una muerte natural, sino que tiene que haber una sospecha de violencia para que vaya Pero un esa médico sospecha en muchos países se exige prácticamente siempre. Siempre, o sea. pues sí, es un accidente y nunca sabes si ha sido alguien que te ha roto el freno o tú que te has dormido. No, pero aún en enfermedad de ancianos te piden luego Debería documentos, existir siempre, etcétera. teóricamente. Sí, pero- sí, porque- Entonces, ¿y? Pero no es lo único que hace un médico forense. Un médico forense es aquel médico que asiste a los tribunales. Asistir como no solamente acudir, sino como que lo apoya y es consultado. Es decir, cuando una muerte o en este caso un juicio... ¿Pero donde tiene que hay estar un- muerto o No, no? no, 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 tiene que por ser un eso digo, acusado. Por un eso, es acusado. que otro nombre de la medicina forense es medicina legal. Ese era lo que Legista. iba a decir, sí. Por eso, Legista. en términos generales, tiene es que el estar que muerto. asiste a un tribunal. Es Claro. un médico que está capacitado para dar Sí. una serie de consultas y una serie de veredictos y dictámenes que tengan que ver con el Está ligado a proceso, los ¿no? tribunales, Judicial. sí, Es sí, decir, procesos si legales. tiene que ver con una mala práctica de un colega suyo, si tiene que ver con una causa de muerte, que eso es como ya el... Pero Sí, también pero es ese el es más el famoso. extremo, pero ese es el Exacto. más famoso por los programas, lo que tú decías. O tiene que ver con, por ejemplo, algo que te pase físicamente y alguien que tenga como que Bueno, ¿y de incluso dónde mental. viene la Sí, forense? sí, sí. Ahora, forense como solito tiene que ver con del foro, ¿no? Y ahí es donde entra la etimología, es relativo al foro foro. romano, el Y foro antiguamente era un sinónimo de algo público o manifiesto públicamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es este foro? Este foro no es lo que ahora tenemos como foro, que podría ser aquí el foro 4, bueno, el foro A, sino antiguamente en la antigua Grecia, en Roma, lo que era el foro, que era esta plaza pública, este centro donde estaban los edificios administrativos, pero también los tribunales y donde se hacía toda esta vida pública que tenía que ver con la política, la economía, la administración de la sociedad, en este caso Roma. Entonces, el médico forense era el que se dedicaba a hacer las cuestiones políticas Que y administrativas. era el cambio de las sociedades monárquicas en que todo se resolvía intramuros del palacio con el rey y que él decidía todo, a las sociedades estas, como la sociedad griega, en que se llamaba ágora, y en la sociedad romana se llamaba foro, urbanísticamente se sale, se saca al espacio público para que ahí Tan en el es así. Se discuta mercado, en el públicamente. mercado se discuta y los demás vean que los tribunales y los asuntos se ventilan al aire libre para Sigue que siendo, la gente lo ese vea. sigue siendo un tema actualísimo. Y si no, vean todas Quitarle las el demandas que fuero, giran ahí en viene torno a la eso. película esta famosa de los que siguieron este caso judicial, que ahora los productores de la película están demandados por muchos jueces, etcétera, etcétera. Sigue siendo un asunto súper actual. Claro. El hecho Ahora- de llevar a la escena pública Y tan todas es estas así que hay cosas, ¿o no, dos Sergio? etimologías para fuero. El foro, si es este adverbio es de foras, tiene que ver con fuera. Entonces de ahí viene forastero, por Sí, sí, ejemplo, sí. afuera. Y foris, que forastero, tiene que ver no más foro. con su uso sustantivo, tiene que ver más con este foro, ¿no? Entonces tiene que ver todo igual con lo público y con lo externo. Yo- Y tiene que ver mucho con
hacer autopsias, necropsias y todo ese tipo de exámenes, tomar pruebas en un lugar donde se ha cometido un delito o un crimen, y el médico forense, ahora repito que en las series es el que vemos ahí en los laboratorios haciendo todas estas pruebas de ADN o Que ahora son una especie cosas. como de mago científico. Ahora, ¿no? Son A veces llegan a los detectives, extremos. casi. Yo para llevar un poquito el embudo hacia las palabras, la otra vez me enteré por Javier Cuétara, un profesor de la facultad, que hay lingüística forense. Le dije, ¿qué es eso de ¿sí? lingüística forense? Y tiene que ver primero con el léxico jurídico, luego con, digamos, la sintaxis de los procedimientos legales, y luego con las cuestiones probatorias, y ahí ya conecta más con lo forense. muestras. En cuanto a cuestiones de reconocimiento de voz o de escritura, incluso una cuestión como grafológica. Es decir, hay todo un campo No, claro. y revistas internacionales sobre esa lingüística forense. A mí me dio mucha risa porque cuando supe que Javier estaba en eso, le dije, oye, ¿qué es eso? ¿Estudian lenguas muertas o qué es lo que pasa, no? Porque me fui No, solamente recuerda- hacia esta recuerda- formulación, Ahora, ¿no? es Recuerda médico lo que forense, decía- es la expresión que aparece en la Real Academia, lo pone como una locución adverbial, es decir, forense solito puede aplicarse exactamente a muchos términos. El forense sí. que nosotros ahora estamos entendiendo o al que recurrimos inmediatamente, que es de la criminología, criminalística, de hecho, se llama exactamente, es el médico forense. Que aquí se llama legista. Aquí hay algo muy parecido al médico forense, no parecido, pero digamos, alguien que también examina los cadáveres y ve las causas de muerte, pues es el patólogo. Y en México tenemos un patólogo que es una súper eminencia y un gran escritor. Me gustaría recomendar los libros de Francisco González Cruzí, algunos en el Fondo de Cultura Económica, muchos de ellos en Verde al Lago. Él estudió medicina en la UNAM, pero después ejerció la medicina mucho en Estados Unidos. Ha sido director de hospitales, de departamentos, de revistas médicas. Y escribe es una muy gran bien. eminencia. Escribe súper bien y escribe en inglés, hay que traducirlo ya al Divulgador. español, pero sigue haciendo trabajo en México. Le gusta apoyar además a escritores mexicanos y es uno de los sabios, una verdadera eminencia que me Sí. gustaría mencionar, Bueno, Francisco González Cruzí. Cruzí. Y regresar, Recuerden, afuera, la palabra afuera viene también de esa misma raíz, de Sí, foro. sí, pero no es lo Afuera viene del mismo, foro. es que no es lo mismo Forastero, lingüística afuera, forense forastero, que sí, lingüística fuereña. Fuereña. Sí, cuando alguien llega con su acento de Fuereño. otro lado, que es Sí, fuereño, sí, sí. etcétera. Vamos a una dichosa palabra, más bien a una dichosa acepción. Célebre, afamado, ilustre. 3 dichosas acepciones de esta palabra. Renombrado, preclaro, prestigioso. Otras 3. Palabra esdrújula de origen latino. Esa es una pista. Germán. Para ustedes, El abrazo, de David Grossman y de Michael Rovner, de editorial Sexto Piso. De estos libros infantiles, pero extraordinariamente bien ilustrados y muy bien hechos, como decía Laura en otras ocasiones, por Sexto Piso. Y seguimos con la literatura juvenil de ficción, tan de moda últimamente, Las Crónicas de Wildwood, escrito por Colin Meloy y ilustrado por Carlson Ellis, de la editorial Alfaguara. Y también voy a dar ¿por qué no?, la traducción, el crédito a Victoria Simó Perales, porque nunca mencionamos y son un elemento bastante imprescindible en todo este proceso. Y volvemos nuevamente a la literatura infantil. Subimos, bajamos y otra vez bajamos a la literatura infantil. O subimos, a lo mejor es una subida, no una bajada. El sueño de Victorio, de Veridiana Scarpelli, publicado por el Fondo de Cultura Económica, la editorial que realmente en México fue la primera en empezar a publicar libros Y infantiles la de gran manufactura es calidad. maravillosa, No, tiene este libro está unas fantástico. páginas pegadas una Muy con bien. otra, son dobles cada Sí, una. y es un libro muy Sí, no las vayan a muy cortar. bonito. A mí me pasó, pero bueno. La revista... Y, este país. como cada programa tenemos ejemplares de la revista, ejemplares no, tenemos una suscripción anual para la revista Este País, Tendencias y Opiniones. Recuerden que esta revista además tiene un gran suplemento cultural, Este País Cultura. Si no conocen al ganador del premio Phil de este año, Yves Bonfoy, está aquí un poema excelentemente traducido, un hermoso poema de Yves Bonfoy, viene en este número de diciembre. Nosotros vamos a dar una suscripción anual a Este País. Y nosotros también, los mismos, nos vamos a una breve pausa de nuestra actuación en vivo
Ahorita venimos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, empezando el mes de diciembre del 2013, enfilándonos a las posadas y a las festividades navideñas, a las grandes comidas y a las grandes fiestas. Eduardo quería... Yo quería señalarnos hacer tres apuntes necrológicos. Uno, que Nelson Mandela escribió un libro, El largo camino hacia la libertad. Es un libro que está publicado por Punto de Lectura. Aquí está. Está bien que lo menciones. Lo menciono porque se habla de Nelson Mandela mucho, pero no se sabe que lo escribió y además es un libro que sí escribió él, ¿no? Bueno, tuvo tiempo y está muy bien, ¿no? Para que tengan una referencia bibliográfica directa. Y otros dos dolorosos acontecimientos, que es la muerte de Arturo Souto Alabarce, un escritor de cuentos magnífico. Sus cuentos a deshora se publicaron apenas el año pasado, se reeditaron por Bonilla y Artigas, un profesor muy querido, y de la muerte de Elena Beristain. Hemos recurrido mucho a Elena Beristain aquí. Su diccionario. Su diccionario de retórica y poética siempre ha sido un arma por la lucha del conocimiento. Incluso la otra vez que no nos supimos, ¿verdad?, qué es epítome, ¿verdad? Entonces le podemos preguntar a Elena, a ver, Elena, ¿qué es epítome? Y dice, compendio de una materia, como una especie de tratado. Sí. Y luego, en retórica, es un tipo de repetición. En una oración muy larga, en un conjunto de oraciones, repetir, por ejemplo, la entrada. Ese tipo de repetición para cuando ya se nos está perdiendo el sujeto. Sí, como es en el una poema de epítome. Óyeme como quien oye llover, que después lo vuelve a repetir y más adelante lo vuelve Claro, a para repetir. volver a... Es un tipo de repetición. Está pues mira. siempre este diccionario de retórica y poética. Como Curiosamente, resumen y repetición podría ser. tanto Arturo Souto como Elena Beristain Como Nelson nacieron Mandela. en el 27. Nelson Mandela es un poquito anterior. Anterior. Bueno, Descansen. Bueno, Gerardo Quintero nos pregunta por qué la palabra villano se refiere a un ladrón que no tiene también que ver con villancico. Sí, todas esas cosas tienen que ver. Sí, claro. Y creo que ilustran una cierta manera de pensar muy tradicional, muy española, de imaginar al pueblo llano como rústico, grosero, inclusive como ladrón. Si uno consulta el famosísimo Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Covarrubias, que es siglo XVII, es muy interesante ver cómo dice villano viene de villa, y villa originalmente no era ni siquiera un pueblo, era un caserío donde se vendían las cosas. A veces se toma como pueblo, pero en cualquier caso, lo que es propio de la villa siempre se opone a lo propio de la gente cultivada, no solo de la corte, sino de los hidalgos. Entonces, los hidalgos son gente fina, refinada, educada, cortés, cordial, y en cambio los villanos son gente rústica, ruda, ignorante, brutal. Y Covarrubias dice, ¿no? Pero y todavía incluso dice Covarrubias, llega a decir en algún momento que los villanos suelen matar a palos, así, paz, ¿no? Lo suelta como el de algo que Covarrubias ocurre. es muy chistoso, ¿eh? Que ocurre, pero lo dice, Sí, no se dice, que él dice, no, los villanos suelen matar a palos. Y por eso llamamos villano, por eso una villanía es una acción ruin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene que ver con, expresa esa mentalidad, lo propio de la villa, parece, durante siglos se pensó que era eso. Y claro, tiene que ver con villancicos, que son las canciones de ese mismo pueblo esos llano, villanos. ya idealizado como ese pueblo inocente. Están las dos Pero estamos hablando visiones, de la los dos Edad Media, donde prejuicios. sí, el ambiente rural. Ahora, Los dos Pero no prejuicios solamente- del pueblo llano, ¿no? O sea,
por un lado son rudos, ignorantes, no sé qué, pero llegan las Navidades y entonces son inocentes, buenos, y por eso los villancicos se componen como si fueran, acuérdense, las pastorelas pues son Sí, claro. pastores, entonces los villancicos, etcétera, etcétera, aunque muchos villancicos no vienen del pueblo llano ni de poesía popular, No. sino que se De la iglesia. componen como para esas fechas, Sor para Juana la Navidad, escribió el Corpus muchísimos Christi, villancicos. y era cultísima, entonces, pero los escribe a la manera A la del manera, pueblo sí, llano. sí. Ahora, Sí. aquí es interesante que, por ejemplo, en francés, pues a los villancicos se les llama Noel. Noel, ¿Ah, sí? que viene ¿Navidad? de la Navidad, que Noel quiere decir de Navidad, y en inglés son Christmas carols, ¿no? Y que no tiene la misma raíz, aunque exactamente quiere decir lo mismo. Y yendo al uso de las palabras, la palabra villa, en cambio en Italia sobrevive durante toda la Edad Media y sobrevive hasta el día de hoy en referencia a un palacio, a un palacio de campo. O sea, que tiene que ver con las villas romanas, ¿no? Todavía hoy, Sí, en que la eran las misma casas España, de- se encuentran las ruinas de una villa romana o en Marruecos sí. o en Libia, etcétera, Bueno. que era donde vivían los más ricos, Claro. los más cultos, no los brutos, sino los más cultos. Sí, Y todavía Séneca, hoy- etcétera. Por ejemplo, digamos, Claro. es que, acuérdate, Roma era una cosa más insalubre, estaba atascada, era sucia, apestaba. Claro, pues era muy Entonces la gente que buena gente. tenía dinero vivía en sus villas. Sí, o en al el final, campo, pero en era propio del Italia- campo porque iban Sí. al campo, nomás que eran elegantes. eran elegantes. Hasta el día de hoy, si tú Sigue tienes siendo una casa elegantísimo. de campo, Le dices, nosotros "Mi tenemos villa". unos amigos Tiene una y villa. vienen aquí y los invitas a una casa Cuernavaca y te dicen, ay, es una vila magnífica. O sea, Magnífica. Una vila magnífica. Oye, O sea, no, pero además que en es la Italia- cosa esta de que es como una casa muy elegante. O sea, la idea de villano no se desliza. ¿eh? Dices tú de Roma cómo era de insana y de insalubre y de todo esto. En Navidad se usa que la gente tirara sus muebles viejos por la ventana para celebrar la llegada del Año Nuevo. Ahora parece ser que es más como de agárrate una maletita para dar vueltas por la calle y que significa que vas a viajar, pero antiguamente sí había unos ritos que significaban también sacar cosas de la casa a la calle y ahí se quedaban porque no había ni servicio de basura ni nada. Y la otra es que Madrid, el Villa de nombre Madrid. oficial... Era la Villa es de Vi- Madrid, Es Villa de Madrid, es Sí, el sí, nombre sí. oficial de... No sé si por ser capital, no sé si desde cuándo data esto, que me perdonen mis paisanos, pero sí, su nombre oficial es Villa de Madrid. Bueno, Vaya, voy a decir obviamente las etimologías y el uso de las palabras pues siempre es elástico y nunca es completamente preciso, es lenguaje, ¿no? Sí, pero voy a decir Está algo vivo. que pues no es muy simpático, pero que es interesante. Que Borges decía que Madrid siempre se le hizo, por más que creciera, como una ciudad rural, que Una todavía villa. tenía un ambiente rural. Y Borges decía, cuando estás en Londres o cuando estás en Roma o estás en París, como que con el tiempo han agarrado más sabor de verdaderas metrópolis, ¿no? No se diga Roma, siempre está así. Y dice, en cambio Madrid, por más que fue la capital del imperio más grande del siglo XVI y XVII... Pero no era Madrid en ese entonces, Bueno, ¿no? Madrid se vuelve ya en la época de Felipe II, no Felipe III, pero en el siglo XVII se vuelve y es el imperio más grande del mundo, y del mundo europeo, ¿no? Y entonces, y dice Borges, y sin embargo, siempre siento como un sabor rural en Madrid. Y dice, hasta el nombre lo dice, Villa de Madrid. ¿no? Bueno, es que Borges veía medio borroso, también tiene que ver eso, porque, digo, Madrid es, ya cuando lo conoce, Borges lo conoce en distintas etapas, ¿no? Pero bueno, Madrid es una barbaridad de ciudad en términos... Ahora somos El villanos. día de hoy periodistas, sí. en Claro, términos claro. megas. Y además nos El dicen día los de hoy, gatos. claro. Nuestro apodo es gatos. O sea, yo soy gata. Gato No, y además- Así se le dice a los habitantes y de Madrid. además- Yo soy villana y gata. Y además ¿Cómo Borges, ayudarme? Borges se perdió una maravilla de Madrid, que son las madrileñas. Es como para que ¿Por te qué se las atropellen perdió? ahí, ¿eh? Pues porque no veía ya bien. Pero uno que sí, que todavía, que un poquito, se da cuenta, ¿no? Madrid tiene unas mujeres hermosísimas, como lo demuestra Ahora, sí, esto Laura decía, bueno, es que ese comportamiento para decir villano como ladrón, sino, es como de la Edad Media. Bueno, es que en general, por ejemplo, cuando ve uno los grabados de las pinturas de Borges, digo de Borges, de Goya, de Goya, los grabados de Goya, las pinturas de Goya, en la época de Goya, Bueno, además se buscó de una- cómo se comportaban algunas de las costumbres
de la gente del campo en España y en Europa, Y de yo la podría ciudad, decir en general y todo. Digo, las peleas esas ahorita que decías matarse a palos, las luchas esas que eran como duelos en que se enterraban hasta las rodillas los campesinos y les dabas un palo y tú estabas enterrado, no podías echarte para atrás ni para adelante y era a pegarte, ¿no? A ver, eso era en la época claro, de Goya. por eso a principios recordemos, del siglo no es XIX. verdad que todo tiempo pasado fue mejor. No es verdad. No. Depende cómo te haya ido En en el la tiempo feria. pasado ocurrían cosas Sí, la que ni brutalidad, nos la imaginamos de la violencia, es violencia y la tremendo. brutalidad. Y la frecuencia, Germán, con lo cotidiano que era la presencia Y de el la violencia y de la beneplácito muerte. de muchos, ¿no? O sea, estaba Sí, claro. casi aceptado y no Sí. sé si bien visto, pero... Bien, saludamos al público que nos ve en internet, en www.enlinea.canal22.org.mx. Comuníquense siempre a nuestros teléfonos que están ahí en la pantalla y a Lada sin costo también, 01800-002-2222, ¿no? Bueno, nuestra pregunta del día de hoy, recuerden, síganos escribiendo qué libros te gustaría recibir como obsequio esta Navidad, pero vamos a nuestra dichosa palabra para que vean los libros que pueden recibir hoy, es célebre, afamado, ilustre, renombrado, preclaro, prestigioso, palabra esdrújula de origen latino. Para los que sepan a qué palabra nos estamos refiriendo, Laura. De Deborah Ellis, que es esta canadiense que ha escrito muchas novelas a partir de sus visitas a campos de refugiados. De hecho, dona la parte de sus ganancias para causas como la de Me llamo Parvana, que es la historia de una niña que no tiene derecho a la educación. Estamos todos en Afganistán y bueno, pues es una lucha contra la libertad y contra la reivindicación al derecho a la educación. Ladita Castillo, que ya lleva varias novelas de hecho de Deborah Ellis y es muy recomendable. Para que vean cómo han cambiado los tiempos. Antes, hasta en los países más ilustrados y poderosos del mundo, pues las mujeres estaban limitadas para estudiar. Bueno, también tenemos La Pluma Roja. Este libro ganó el premio Invenciones 2010 en la categoría de álbum ilustrado. Es una cortesía de Nostra y es también un hermoso libro infantil por sus ilustraciones, por la bella historia que nos cuenta. De Teresa Noa, ¿no? Teresa Novoa. Y tenemos también Breve Historia de un Suicidio, una colección de cuentos de el poeta y escritor de Huixtla, Chiapas, Roberto López Moreno, bajo el sello El Ala de la Iguana. ¿Tienen alas las iguanas? Es así. ¿verdad? Pues piensen mientras nos vamos a un corte. Pense. Ahora sí piense. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, 7 de diciembre, totalmente en vivo, para los que nos están viendo por lo menos en este día y en este horario. Recuerden que tenemos repeticiones también los lunes, de la noche del lunes al martes en la línea y la noche del martes al miércoles en la señal de Canal 22. Saludos a todos los que nos abren sus puertas a través del televisor en otros estados, en otros países y en las repeticiones o en YouTube, que también por ahí están ya subiendo por los programas poquito a poco. Así que muchas gracias a todos por seguirnos. Les estábamos preguntando si han hecho ya la carta a los Reyes Magos y si han incluido algún libro en esa carta y qué desearían recibir como regalo literario en estas vacaciones. Han empezado ya a llegar cosas curiosas. Como Alan Alberto nos dice que él pediría la poesía completa de Borges. Fantástico. Kestrel Biaz, La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Esther Hasler quiere una ilusión anotada e ilustrada de la montaña mágica que no existe. Eso sí es una carta de Santa Claus. Sí. Oye, Alba Las Medina, uvas de la vida, no sé de si Steinbeck. le escribe una carta a Santa Claus, pero sí a Pablo Boullosa.
Te pide el segundo tomo de Dilemas Clásicos, Pablo. Que te apures, Pablo. Apúrale con la escritura, a ver si en las vacaciones te pones ahí. Esta Navidad, no. Tampoco. No se les va a hacer. ¿Para cuándo? A ver si la siguiente, no sé. Está sudando, no le vamos a estresar tampoco con eso. Pero, por ejemplo, Montserrat Francisset dice, me gustaría recibir una librería completa. ¡Completa! Muy bien. Eso sí es también pedirle a Santa Claus. También nos dicen por Se vale, se acá. Alejandra Saez también tiene una muy buena. Dice, sorpréndanme. Eso. ¿Los Reyes Magos o nosotros? No sé en qué es peor, pero bueno. Patricia Gallardo nos preguntó, fíjate, esta también es muy buena para pedirle a los Reyes Magos. Nos pide que le recomendemos un libro sobre etimologías. Bueno, ahí bueno, tenemos el diccionario de Guido Gómez De Silva, en el Silva, Fondo de Cultura del cual Económica. ya hemos Diccionario hablado, ¿no? Está el de Corominas, Joan Corominas. Que es como la obra clásica. ¿no? Es como la obra clásica, hay una edición grandota y hay una edición abreviada. A mí me gusta mucho el de Guido Gómez. A mí también me gusta mucho. Y yo recomendaría también un libro de Héctor Anaya que se llama Etimologías para Niños, que es un libro muy ameno, muy bien hecho para niños. Ahora, la cuestión con las etimologías es muy bonita porque en el fondo nos revela la etimología de una palabra, que cada palabra era como una especie de metáfora. Exacto. ¿Sí? A la hora que desenvolvemos una palabra que viene como un origami, como una sola palabra, y le vamos desplegando y le vamos quitando sus bordes, nos damos cuenta que significa por lo general un enunciado. ¿Sí? Incluso en náhuatl, la flor y el canto para referirse a poesía, o en latín o en griego, poesía de poiesis, que significa hacer, alguien que hace, de donde viene el título de hacedor, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis recomendaciones, las que me ocurren, ¿no? Yo haría una distinción entre, hay libros de etimologías que tienen que ver con cada palabra que hay en el vocabulario, o bueno, las que vienen en un diccionario, darles una etimología, porque todas tienen una etimología. Y luego hay libros que cuentan, seleccionan algunas palabras cuya historia, cuya etimología es graciosa o particular. Es decir, hay algunas que le hemos dicho aquí como de tal palabra viene del latín tal y no hay más. Eso, pero luego hay otras que esconden toda una historia que tiene que ver con anécdotas y con datos y la hacen más rica, y esos son libros que destacan esas palabras. Pero un buen diccionario debería dar etimologías de todas las palabras y además un poco, no solamente como esa es la palabra original, sino que nos expliquen qué hay ahí, ¿no? Yo también añadiría esa canasta de libros de ediciones SM Clave. ¿Clave se llama? Clave, es el diccionario. El diccionario de uso clave, que actual. tiene un prólogo de García García Márquez. Márquez. Muy buen diccionario de uso. Y una de las notas que viene al final de cada palabra es la de etimología, y ahí suele dar información bastante El útil. diccionario de la RAE tiene a veces una información muy escueta de Demasiado tal, escueta. de latín tal, pero Y no no de siempre, todas las no, palabras. de muy pocas. Pero bueno, de sirve, pocas. sirve Sí. esa Saca del para apuro. orientarse, pero tienes uno yo muy tengo uno que interesante. me gustaría recomendar muchísimo. Es un libro que está publicado en editorial argentina que circula en México, creo que lo distribuye Sexto Piso también. Se llama Libros del Zorzal. El libro se llama Etimología de las Pasiones. Es de una escritora argentina que ya debe ser mayor porque ella colaboró en Sur y colaboró con Alejandra Pizarnik hace ya una eternidad de años, me imagino. El libro, ella se llama, si no me equivoco, Yvonne Bordolois o Bordois, no me acuerdo muy bien del nombre de ella, pero el libro es extraordinario y se llama ¿qué? Etimología de las Pasiones. Y es justamente la etimología de las palabras que tienen que ver con nuestras pasiones, desde amor, odio, etc. Y todas las ramificaciones que va teniendo, hecho con erudición y con encanto. Una gran escritora. Ahora, no hay que Etimología dejar de las lado pasiones. también, ahora estamos hablando de literatura impresa, pero ahora mismo en la red, en internet, se pueden encontrar un montón de sitios que tienen que ver con el lenguaje, las etimologías. Sí. Bueno, hay Aguas, desconfíen. también Hay un uno poco. muy bueno que hacen en Chile, que se llama Etimologías de Etimologías de Chile. Chile. Ese Y el de tiene muchos Ricardo años Sosa y es de también es gran muy bueno. calidad. El de la diccionario página del etimológico. español.org. También Ricardo Sosa tiene una investigación y un estudio Ya. muy Sí. El de muy Etimologías de formal, muy Chile es serio. realmente asombrosamente Sí, bueno. es muy bueno, muy bueno. Y tiene y además muy extensas a veces los Sí, estudios sí, sí. etimológicos. Y a veces cuentan bien la historia Sí, de sí. las palabras. Está bien. Es está que bien. yo en el estudio de las religiones me he encontrado que a veces los autores, si no conocen bien
o no se meten bien, quién sabe, por alguna razón, en el estudio de la palabra, de la historia de la palabra, a veces pierden mucho Claro. del Porque sentido metafórico Porque de hay la... muchísimos hay libros de muchas filosofía. etimologías falsas también, ¿no? Claro. Sí, también. Un libro Pero- que ahorita me acordé, que no lo quiero dejar de mencionar, es el de Arrigo Cohen, de Para saber lo que se dice. exacto. Ese Porque también está- Todavía se básicamente consigue, ¿eh? es un libro, Sí. no sé si se consigue. En Ah, mi yo casa tengo sí se uno, consigue, pero está en el sí. librero de acá. En tu casa sí se consigue. Tiras la mano y pasando por Cuando el ustedes librero. tengan una duda, vayan con Eduardo Claro. Casar. Oye, y también me gustaría mencionar nada más que muchísimos libros de filosofía entran justamente a lo que menciona Germán, a dilucidar el sentido que tenía una antigua palabra. Nietzsche, recordemos, antes que un filósofo, Primero. fue un filólogo. Y Primero. muchos de sus libros de filosofía pues se pone a averiguar qué significaba para los griegos tal palabra. Bueno, agarras casi cualquier libro de filosofía griega serio Sí, y va a entrar en una discusión muy Es larga larguísima. acerca de qué el Sí. sentido de tal y tal Sí, que- palabra sí, ahí te vas, y sí. todas sus ramificaciones para los antiguos griegos, para la historia de la filosofía, etcétera. Entonces, y Nietzsche mismo decía, los griegos creían resolver un problema inventando una palabra. Recuerden que el griego era un idioma muy plástico que se prestaba para inventar palabras y les encantaban los neologismos. Es O sea, interesantísimo. creían resolver un problema inventando una palabra, pero 2000 y pico años después nos damos cuenta que en lugar de haber resuelto el problema, nomás nos lo Lo hemos complicaron más. complicado la vida. Decía Nietzsche. ¿no? Sí, Pues sí, o los tenía razón. diccionarios, o los diccionarios latinos, básicamente están hechos de citas de autores antiguos Sí. para que tú más bien de imagines esa y cita. a partir de las frases de cómo usaron la palabra los autores, pues que Cátulo y que Ovidio usó la palabra de tal manera y que Horacio la utilizó de tal manera, para poder entender con mayor precisión el uso de la palabra. Que es una pena que en español se haya perdido esa tradición, pero el primer diccionario, el diccionario de autoridades, traía eso justamente, es decir, todavía algunos Las citas diccionarios de traen gente. autoridades, pero son muy pocos, ¿no? El diccionario de... El de Seco todavía El de trae Manuel alguno. Seco tiene autoridades. Entonces es muy bonito porque ves la palabra y tiene una frase, un gran escritor, una frase de un gran escritor o una oración Donde donde, la usa, incluye pues. la palabra para dejarte más claro el sentido. Se agradece. Ahora, en muchos ahí, casos se agradece. Sí, ahí cuando, en ese sentido de autoridades funciona. Porque curiosamente, por ejemplo, el Panhispánico de Dudas tiene muchas cuestiones donde opinan o se cargan hacia una acepción en función de lo que hace un escritor y citan a un escritor, haz de cuenta, citan, no sé, una frase de Vargas Llosa o de Donoso, que no necesariamente son autoridades. ¿sí? Claro. Pero se vuelven, se Sí, han vuelto autoridades. Sí, sí, pero, ¿Por qué no voy a necesariamente? eso. Porque, bueno, se trata de alguien que ha estudiado y que tiene una formación de orden lingüístico. Que No, es un sí. aval. A ver, un esa es aval. una En discusión cambio, interesante, pero en no cambio, estoy- aquí, no. por ejemplo, de pronto te citan, no sé, una frase de... Voy a decir un despropósito porque no es cierto esto, pero haz de cuenta una frase de Bolaño, ¿sí? Y dicen, porque Bolaño la usa así, ¿sí? Una cosa es que Bolaño sea muy famoso y otra cosa es que, Tenga la autoridad. que eso funcione. Es decir, se dice así, sí, de acuerdo, ¿sí? Pero no funciona una como si discusión fuera muy- una autoridad. Es una porque- discusión muy sí. interesante. ¿Quién es la autoridad? Es una discusión, si Sí, te pones, sí. es interesante porque en realidad, y lo hemos dicho mil veces, en inglés pues no hay una autoridad, hay No hay. montones de autoridades. En nuestra mentalidad hispánica vertical queremos autoridades, creemos que debe existir una autoridad sobre el lenguaje, etcétera. Pero aún las academias reconocen, y de ahí su carácter mixto, reconocen que la lengua no es de los académicos. Por eso incluyen No, bueno. escritores que no saben nada de lingüística, pero saben escribir. Sí, pero hay Entonces, unos es escritores que son importante. famosos y no saben escribir. A eso esa es Ahora, otra cosa. ¿por qué estoy diciendo que no, en saben esos casos escribir? sí estás Ahí bien. vamos, ¿no? En eso sí Claro. estás bien. Que vayamos a Pero no sé qué. fíjate, si es un diccionario normativo, como es el de la academia, sí tienen que aparecer personas que sigan la norma. O sea, hay que ser coherente también. Si haces un diccionario Pero- de uso, entonces tienes que poner a gente o incluir a gente con una autoridad que siga el uso. O sea, No, también depende del diccionario que estés pero buscando. No todos los diccionarios son Pero iguales. aún en la norma debe estar basada en las obras literarias de excelencia. La norma no puede venir de una Cervantes meramente escribía de una mal. cuestión.
Y sin embargo es un clásico y es una No, es lectura que obligada. define escribir mal, porque realmente Ahí va yo la diría que cuestión. Cervantes escribe bien. ¿Por qué no vamos a no sé qué pidió? A la dichosa palabra antes de que nos manden a la dichosa Nos van a mandar a la dichosamente. Antes de que nos... Célebre, afamado, yo me diría autoridad, ilustre, renombrado, preclaro y prestigioso. Todos esos adjetivos son sinónimos de nuestra dichosa palabra de hoy, que es una palabra esdrújula de origen latino. Llámenos, escríbanos, para todos aquellos que ponen en Facebook abiertamente la palabra, luego no se peleen porque yo dije primero, no sé qué. Ahí la persona que está a cargo, Daniela Juárez, está diciendo que por mensaje privado, por favor. Pablo. La divinidad se revela a través de enviados celestiales, seres humanos, paisajes naturales y ambientes urbanos, dice la faquilla de este libro de Homero Aridgis, del cielo y sus maravillas, de la tierra y sus miserias. El más reciente libro de poemas de Homero Aridgis, publicado por el Fondo de Cultura. Y también este libro Bifronte, muy apropiado para enero, que decía Jorge Luis Borges, que es el mes de Jano, el dios Bifronte. Exacto. Bifronte literalmente porque, bueno, ustedes lo están viendo en pantalla, Januario. pero cuando vean en la vida real, el libro tiene dos caras. Por un lado es Peones de Troya, aforismos, y por el otro lado es Relojes de Arena, palíndromos. El libro Bifronte todavía no lo siguen. Ahí, bueno, Ahí por está. un lado es este y por otro lado De es una este. gran hacedora de palíndromos, porque Merlina Acevedo se ha hecho muy famosa, sobre todo en Twitter, por la cantidad de palíndromos que publica y comparte. Le dan como ataques palindrómicos y escribe palíndromos El otro día asombrosos. yo volé Merlina con Acevedo, ella. que además fue una campeona de ajedrez, ahora Y con sus pinta y hace un aforismos. montón de cosas. y Y, perdón y que- el otro día que iba con ella en el avión me decía, es que ahora mientras estábamos esperando para abordar, acabo de escribir 2 palíndromos. O sea, es una persona que siempre está ahí. Está Pensando. Viendo cómo- dándole. Y no, bueno, hablando de Jano Bifronte, nada más para las feministas, originalmente era Jana, era Yana, que era la diosa de las puertas. Posborta y Anteborta se llamaban sus dos. ¿Pero qué estás insinuando que las feministas deben reivindicar el sentido sexo de que Jano? No, sí, que los dioses, a veces eran diosas antes, ¿no? Pero Jano, O sea, Jano pero no es y las dios. Jano diosas- es diosa, ¿no? Jano, Jano es es un diosa, dios, era el que era el esposo de Jana. Yo lo Entonces, conocía, Januarius se yo lo llama conocía por- antes como mujer, pues, ¿no? Jano. Pero Jana. también hay Jano, diosas. yo pensé siempre Claro, que era También Jano. hay diosas. Bueno, también Solo tenemos que no- otro libro, por cierto, que se llama La India, Los Intocables y otros cuentos Lo trajo de Germán. Premchand. Es una edición de Miguel Ángel Porrúa y el Tecnológico de Monterrey. Debe estar muy interesante. Muy interesante. Y bueno, por supuesto, esta colección de Editorial Nostra, que se llama Para Entender. El primero que vamos a regalar es de Christopher Domínguez Michael, que es Jorge Luis Borges, y el otro, Para Entender, a Julio Cortázar de Guadalupe Nettel. Editorial Nostra. Pues para entender nosotros lo que está pasando en esta mesa, nos tenemos que ir un momentito para discutir aquí unas cosas, pero volvemos enseguida. Continuamos en la dichosa palabra, donde nos quedamos pensando unos minutos y estamos de regreso. Saludamos a todas las personas que ven este programa a través de internet, en las repeticiones de Canal 22 o por cualquier otro medio lícito o ilícito. En una de esas hemos derrotado la piratería, vaya usted a saber. Tenemos más preguntas de ustedes. Ruth Castillo nos pide que hablemos sobre Jezabel o como deba pronunciarse. Jezabel. La A Biblia. ver. Jezabel. ¿No dice, Vamos a la ¿No dice el apellido? ¿Jezabel qué? No Pues dice sí, el apellido. Es de los nombres bíblicos que de repente se encuentra uno. Yo una vez me encontré una muchacha que se llamaba Jezabel. No. Y te lo juro, casi Es te casi puedo como decir ponerle el- donde en un Superama que estaba atendiendo y le dijo, oiga, se llama usted con su letrerito, ¿no? Jezabel. Le digo, ¿y sabe quién fue Jezabel?
No, ¿para qué le Pues no, dices? no Ni para sabía qué quién le era. dices. No, y mejor que se quede así. ¿Quién fue? Fíjate. Bueno, Jezabel es, digamos, bueno, fue desgraciadamente. escuchando, te está escuchando Estamos, como siempre en la historia, pues nada más tenemos una versión de la vida de una persona. Entonces, pues no sabemos realmente quién verdaderamente fue Jezabel, Si es pero que existió, la Biblia. a lo mejor no no existió. ese es el punto. El punto que está padrísimo es que en 1964, o 63, por ahí, no sé, pero por ahí, en los 60, descubrieron en Samaria, en las ruinas de Samaria, el actual estado de Israel, en el antiguo territorio de Palestina, descubrieron un sello con el nombre de Jezabel, Y bueno, lo importante del acontecimiento es que en 2006, una arqueóloga holandesa, Marga Korpel, por ahí se llama, Marga Korpel, creo que sí se llama, resulta que volvió a estudiar la gema y asegura que esa gema es el sello de Jezabel que aparece mencionado en la Biblia. Jezabel es la esposa pagana, la esposa idólatra, satanizada por los escritores bíblicos en el libro de los Reyes, 1 y 2, está mencionada como la esposa de Ahab, el rey Ahab, un rey de Israel, de la parte cuando el reino de David, recuerden ustedes a la muerte de Salomón, su hijo, se divide en dos y la parte norte con 9 de las tribus, porque recuerden que una era la tribu de los levitas, que estaban en todos lados, la mayor parte de las tribus se separa del territorio de la tribu de Judá, ¿no? De la tribu de Judá, y se vuelven dos estados pues medio hermanos históricamente, pero enemigos. Y en el caso de Jezabel se vuelve, la hija de un rey de Fenicia, del rey de Sidón y de Tiro, que se llamaba Edbal, y que se vuelve la esposa de Ahab. Pero el chiste es que se supone que regresa a la idolatría al rey. El rey manda hacer un templo al dios Edbal y fundamentalmente era devota de la diosa Astarte y de las divinidades femeninas fenicias. Y el profeta Elías, muy importante en la Biblia, Elías que incluso Jesús se supone que en la cruz, según algunas interpretaciones, llama a Elías cuando se está muriendo. Elías, que por supuesto quiere decir en parte el sol, él quiere decir el Dios. Y Elías es el gran enemigo de Jezabel y Elías subleva a la población contra el rey y hace un Jezabel, famoso torneo como de poderes, de ¿no? poderes. Entre Baal y Jehová. Exactamente. Como entre dioses. Entre Claro, dioses. que pone- Una prueba de... Una sacrifica prueba. ahí 2 bueyes en A 2 cada altares, convoca a los sacerdotes de Baal y de Astarte y les dice, a ver, pues si es tan grande su Dios, que enciende el fuego de su Dios, así hoguera mágicamente. y no pasa nada, pero cuando él invoca a Yahvé suelta una llamarada y entonces se incinera el Se buey, ¿no? incinera. Y luego, un torneo de poderes sí, divinos, ¿no? De poderes divinos. Y luego que los sacerdotes de Edbal de Baal y de Astarte son más de 400 y No, pico. creo que y se cita reúnen. 450 de Baal y como 400 de 400 Astarte. de Astarte y se ¿te das juntan. cuenta, te das cuenta de cómo ese ese monoteísmo realmente estaba en pañales y luchaba contra el politeísmo? Estaba ahí totalmente vivo ese conflicto. Que lo interesante es que los arqueólogos, muchos pensan, los arqueólogos hoy, los historiadores que están convencidos de algo que pues, puede escandalizar a mucha gente, pero de que era prácticamente la formación del monoteísmo y que todavía hasta el siglo V todavía había Sí, sí, un sí. montonal de idolatría y de todo Pues esto. está en la Biblia, Y que- clarísimo, ¿no? Exactamente. Cientos y cientos de sacerdotes de dioses Y que que no deben era de que estar. recayeran, porque lo que uno piensa es que recaían en la idolatría, sino de que continuaban estas prácticas idólatras y politeístas y que el monoteísmo sí era como un partido que iba abriéndose brecha en ese Israel primitivo. Y al final, pues que Jezabel pierde la lucha, muere Ahab, muere su esposo, y ella trata de controlar el país, pero en la Biblia está mencionado su sello, que ella utilizaba el sello, incluso Pero, le a ver, robaba el sello a y su hay una marido tradición para clásica- hacer cosas. Hay una tradición clásica que dice que Jezabel era como la tía abuela de Dido, la reina de Cartago que De sale Cartago.
Pues yo siempre imaginé que era un personaje completamente Pues no, imaginario. ya, ¿no? y ahora están, bueno, los los historiadores están seguros de que existió, pero lo interesante es que encontraron el sello de Jezabel y que el sello, que es muy interesante, tiene la mayor parte de la decoración es egipcia. Tiene una esfinge egipcia, tiene unas cobras, las cobras que traía. Bueno, es que en la un tradición ella no era halcón, judía, tiene- ella realmente Era venía- fenicia. Exactamente, ella era fenicia, Ella era no fenicia. era judía. sí. Ella era fenicia. Pero sí. el chiste es que sobrevive el sello que está mencionado en la Biblia y que ella supuestamente usaba el sello para hacer condenas y para mandar y que fue pues probablemente la reina más poderosa del antiguo Israel. Ella, al A principio lo hablábamos mejor de las el perras. ¿Cómo muere Jezabel? La avientan por una ventana los sacerdotes y el nuevo gobernante la avienta por una ventana, se mata ahí en la ventana y luego la mandan a que se la coman los perros, la mandan a que la... Bueno, y no- dejan no- la cabeza nada más, algo espantoso. Sí, más que mandarla, no, o sea, los perros se la comen y luego mandan a enterrarla y entonces vienen y le informan al sacerdote que ya no era Elías, sino alguno de sus hijos o algo así. Le dicen, no, ya se la comieron los perros, ¿no? Como había pronosticado. Pero en fin, Bueno, Qué bonito. Qué bonita, La- qué bonita. qué Ya bonita. sabes, si nos estás ¿Cómo va a dormir escuchando, no vuelvas al súper a contarle las historias. No les digas eso. es una Allí recantación buena. Bueno, hora de terminar nuestro programa. Les damos la palabra, la que correspondía a la definición de la dichosa palabra de esta noche. Célebre, afamado, ilustre, renombrado, preclaro, prestigioso, palabra esdrújula de origen latino. Naturalmente era ínclito. ¿Verdad? Ínclito, que es muy bonita, se usa incluso en cierto sentido medio irónico, mi ínclito amigo, el ínclito Claro. licenciado, el ínclito tal. Es una palabra que circula. Claro, preclaro también lo puedes usar con sentido irónico, todas estas, célebre, afamado. en Sí, fin. bueno, a nadie Bueno. que le digan ínclito se lo están diciendo en serio. Sí, así Si directo. te ¿no? dicen Así ínclito, directo. sospecha. Y ya con eso nos vamos Que a te están despedir. cotorreando. Bueno, ¿Tenemos que decir algo más? No, ¿verdad? No. Nos Adiós. vamos. Tenemos Germán que Ortega, despedirnos. Laura García. Pablo Eduardo Bullosa. César. Eduardo, Buenas noches, Laura. hasta la Hasta el próxima. sábado. Nos Sean vemos el sábado. felices.